que una de las maravillas que tiene Metro es que como todo está computarizado, como todo está electrónicamente diseñado, nosotros podemos saber dónde se sube Rodolfo Muñoz y dónde se queda Rodolfo Muñoz todos los días. Entonces sabemos cómo se deben reorientar nuevas rutas, cómo seguramente se debe pensar en modos de alimentación, no solamente con el bus, sino multimodal. ¿Por qué no pensar en la bicicleta, en el scooter, en medios de transporte alternativos y también en el transporte público, tanto el de administración privada actualmente como Ecovía, Trolebús y demás? Entonces vamos a tener esa oportunidad de, con la data específica que arroja Metro, y tendremos data cada mes, realizar estudios y también rediseñar lo que está sucediendo actualmente con la ciudad y el transporte público en superficie. Saludos cordiales, amigas y amigos. Este 1 de diciembre arrancan las operaciones del Metro de Quito. Este nuevo sistema de transporte ofrece una oportunidad única para optimizar tu movilidad. En el presente capítulo queremos que descubras las tarifas, los tiempos de espera, las opciones de viajes gratuitos, la duración de los trayectos y las seguridades para el sistema Metro, pero sobre todo las seguridades para los pasajeros. Este es el primer metro que se ha construido en Ecuador. Las autoridades de Quito han destacado que el metro de la capital es el metro más moderno de América Latina. ¿Qué detalles faltan para que empiece esta nueva experiencia? ¿De qué depende que sea una operación rentable para que se mantenga un buen servicio y pueda incluso llegar a destinos más largos? Nos acompaña el gerente del metro, el economista Víctor Hugo Villacres, funcionario público que ha desenrollado estos problemas técnicos, operativos y contractuales del anhelado Metro de Quito. Bienvenido, Víctor Hugo. ¿Qué ha sido lo más complejo durante los últimos meses para que pudiera funcionar el metro de la ciudad? ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto. Bueno, cuando uno tiene que hablar de los diferentes problemas que ha enfrentado el metro en estos 160 días, uno diría, en esencia, el tratar de culminar los temas legales que estaban pendientes. Y en ese sentido, pues hay que recordar que cuando el alcalde Pavel Muñoz asume funciones, el metro estaba sin operar. Es decir, días antes el operador había suspendido estas pruebas de inducción dinámica de pasajeros con cobro, y lo había hecho en función de que el sistema de recaudo no funcionaba. Entonces, cuando nosotros llegamos, lo primero fue articular entre los diferentes actores involucrados. Estaba el constructor, estaba el operador, estaba el gerente de obra, el fiscalizador, la empresa Metro y quienes han financiado esta obra: el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. El Todos, BID, por cierto, cuyo vicepresidente estuvo recién en Quito y se reunió con el alcalde. Acaba de visitar en estos días. Hemos tenido una muy buena retroalimentación del vicepresidente del BID. Ha quedado encantado del proyecto, de la seguridad, de la comodidad, del manejo de medios de pago que se ha podido articular en este tiempo. Entonces, a partir de eso, lo que se elaboró es un cronograma técnico. ¿Qué era lo más difícil? Yo pienso que desenredar los temas jurídicos, y en los temas jurídicos teníamos dos acuerdos a los que debíamos eventualmente llegar a mediación en la Procuraduría General del Estado. El primero, que tenía que ver con el material rodante. El material rodante en su momento había sido entregado en una notaría, y eso hacía que la empresa necesite un acuerdo para recibir el material rodante, inmediatamente subirle al registro municipal y sobre todo poder asegurarlo. Entonces era un reto importante. ¿Por qué? Porque sin material rodante no pueden haber pruebas de la terminación por parte del constructor, ni tampoco marcha en blanco por parte del operador. Resultaba un poco anecdótico y al mismo tiempo trágico, ¿no? Exacto. El sistema no pueda recibir los trenes. Era exactamente, era desde un lado uno podía ver y sentir la premura que tenía el constructor, el operador, la tragedia de lo que estaba ocurriendo, y desde el otro lado el intentar cumplir en el menor tiempo posible con los requerimientos legales. Finalmente eso se dio en el mes de junio. Entonces habíamos llegado, digamos, al primer hito importante, que era saber que van a existir 6 meses de prueba para que constructor y operador pongan a punto el sistema para los ciudadanos. Después de eso enfrentábamos otro tema
que era el hecho de que el operador había sido contratado en noviembre del año anterior. Dentro de su contrato se hablaba de una probable operación en el mes de junio. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras se hablaba de eso en ese contrato, con el constructor se había cambiado la línea base, se había extendido el tiempo para que el constructor pueda entregar el sistema de recaudo. No obstante, yo quiero aquí ser preciso, se había puesto al sistema de recaudo como un prerequisito de operación. Entonces teníamos una operación supuesta que debía arrancar en el mes de junio, teníamos una ampliación de plazo con el constructor en donde decíamos, usted me puede entregar hasta noviembre el sistema de recaudo, y poníamos este sistema de recaudo como prerequisito para operar. Entonces había incompatibilidad temporal de los dos contratos, y eso hacía prever un proceso de renegociación con el operador. Pero sin embargo, el operador tenía ya en una de las cláusulas contractuales que recibir $2,5 millones cada mes. Exactamente. Además, estaba impago desde enero de ese año en que el alcalde Pavel Muñoz no había entrado en funciones. Entonces estaba impago enero, febrero, marzo, abril y la mitad del mes de mayo. Y además de eso había dejado de operar y recibía justamente lo que usted dice, Rodolfo, $2,5 millones mensuales que no estaban pagados, pero que contractualmente tenían que cumplirse. Entonces el reto en términos de sentarse con el operador era grande. Y claro, uno siempre dice, a ver, este es el reto y cuál sería el contrafactual. ¿Y qué pensaba ante esto el operador? ¿Qué decía? Bueno, ¿Defendía el pago de esa cantidad enorme? El operador decía, a ver, contractualmente reza que ustedes deben pagarme $2,5 millones y además ustedes como empresa en su momento, en una administración anterior, dijeron que me van a entregar el sistema de recaudo listo y que con eso yo opero. Si ustedes incumplen, si ustedes no me entregan el sistema de recaudo y ahora me dicen que va a estar en noviembre, eso es absoluta responsabilidad de la empresa, no del operador, es lo que nos decía el operador. A partir de eso, claro, nosotros también argumentábamos que había una serie de elementos y que ellos con su expertise, siendo Metro Medellín y Transdev, un consorcio que en el caso europeo tiene muchos años y que en Medellín tiene décadas de operar, debían alertar de qué es lo que podía pasar a la anterior administración. Así empezó el proceso de renegociación, cada cual a su lado y marcando claramente las diferencias. Y se acumularon ¿cuántos millones de dólares como deuda? Lo primero que se acumuló fueron problemas y claro, ahí fueron, yo digo, más de 90 reuniones técnicas que mantuvimos, más de 150 días, reuniones en donde sentíamos que el problema no progresaba y a partir de eso empezábamos a pensar en un plan B y por eso yo hablaba del contrafactual. Varias veces pensamos en un contrafactual, declararle el contrato por terminación unilateral y pensar un proceso de contratación que nuevamente nos tomaría entre 6 y 9 meses a partir del momento que estábamos. Es decir, hablábamos ya del mes de agosto en aquel entonces. Eso habría implicado entonces que la ciudad tenía que esperar mucho tiempo más para... Exactamente, y era momento de tomar decisiones. Habría sido incluso políticamente desgastante. Y yo digo que técnicamente complejo, porque además tenemos una inversión de más de $2,000 millones que se encuentra entre 15 y 30 metros bajo tierra, depende de en qué estación nos encontremos, y que efectivamente la ciudadanía no iba a poder utilizarlo porque no teníamos un operador. Entonces, a partir de eso hay que tomar decisiones, y yo creo que el ejecutor de política pública está para decidir en beneficio de la ciudad. Y ahí entonces empezamos un proceso de buscar acuerdos, buscar puntos mínimos en donde podíamos coincidir, y un punto de esos era que en efecto no habían las condiciones para operar, que ellos tenían que preparar operadores, que las estaciones debían estar listas, que debían recibir una serie de bienes que no había sucedido y que de parte nuestra también había habido desde la anterior administración un descuadre en cronogramas. Ahora busquemos un acuerdo en la mesa, un precio que sea justo, razonable por el trabajo que han desempeñado, porque si bien es cierto, no están operando, habían desempeñado un trabajo de preoperación. Además, ¿qué dicen internacionalmente? ¿Cuánto es el tiempo de preoperación? Entonces nos tocó hacer investigación, nos tocó... ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo estaba entre 9 y 18 meses, el tiempo de preoperación. Es decir,
¿Estábamos dentro de ese margen? Digamos, en principio le habían dado 6 meses para operar, estábamos por debajo del margen, entonces nos parecía razonable lo que había ocurrido, aunque impresentable que se haya firmado un contrato de esas características. Sin embargo, decíamos, ok, es entre 9 y 18 meses, busquemos la media. ¿Cuál es la media de 9 y 18? Ok, serán aproximadamente 12 meses, que coincidía de algún modo también con el tema de que en noviembre nos entregaban el sistema de recaudo y que íbamos a tener el tiempo suficiente, estamos regresando en el tiempo, estamos en agosto, y vamos a tener el tiempo suficiente para hacer algunas pruebas con el usuario, es decir, que ya exista medios de pago activos, que la gente pueda acercarse, que pueda abrir cuentas, que pueda tener elementos que nos ayuden a hacer operativo el metro. ¿Por qué llegamos a ese galimatías contractual? ¿No hubo la experticia necesaria? ¿Faltó una visión de ciudad? ¿Qué aconteció? ¿Ustedes han podido descubrir en esencia qué pasaba? Yo veo 3 elementos y yo creo que son importantes. El primero, el tema de planificación. Debemos acordarnos que la anterior administración tuvo 2 alcaldes que en un momento dado rotaron el puesto casi que quincenal o mensualmente. Y claro, eso genera absoluta falta de planificación, más aún dentro de una empresa que tenía que cumplir objetivos. Entonces nadie quería firmar contratos. La gente que llegaba decía, a ver, tratemos de proyectar, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Entonces, el primero yo diría un desorden en planificación generado por problemas políticos que la ciudad conoce. El segundo, yo diría también el desconocimiento que existía en operar un metro. Es la primera vez que un metro opera en Ecuador, porque uno dice, a ver, hay expertos ferroviarios en el país, sí, de acuerdo, pero el tema de operación tiene que ver con administración pública, con que se pueda de algún modo alinear todos los contratos y generar que todo llegue a un punto final al mismo tiempo. Y eso no es sencillo, más aún con estos problemas y vaivenes políticos. Y el tercero, claro, los problemas que podían existir ante la firma de contratos y que la gente que se encuentra en el sector público, producto de lo que ha ocurrido en los últimos años, tenga que cuidar claramente qué es lo que firma, cómo firma, buscar aliados internacionales que de algún modo den fe que la firma de esos contratos obedecen a lo que técnicamente necesita el sistema. Entonces habían 3 elementos que creo que al momento de esa decisión, que ahora sabemos fue equivocada, de algún modo se convertían en restricciones. A esas cortapisas se le llamaba zonas grises, ¿no?, del contrato. De hecho, las zonas grises tienen que ver con otros elementos adicionales. Son por supuesto, además otros. El tema del precio era una ¿Cuáles cosa. son esas? Y dentro de las zonas grises, por ejemplo, no se había contemplado multas para la parte de preoperación. Entonces se contempló que el valor a pagar era flat, era plano, era 2,5 millones todo el tiempo, que no iba a haber un valor diferenciado en preoperación y que tampoco iba a haber multas porque se trataba de 6 meses. Bueno, cuando ya descubrimos internacionalmente que demora entre 9 y 18 meses y que finalmente de alguna manera hay que tratar de valorar el trabajo que realizaron. Debe haber algún método, algunos indicadores que nos permitan saber qué se hizo. Entonces entramos en los procesos de a cuántas personas capacitaron, cuántos operadores, cuántas personas de taquilla, qué es lo que ellos tienen dentro del contrato, por ejemplo, la cultura metro. ¿Qué van a hacer con la cultura metro? ¿Cómo esa cultura metro forma parte del contrato y cuáles son nuevamente los indicadores tangibles que permiten saber si se está cumpliendo o no con esa cultura a partir del proceso de operación? Tienen por contrato ciertos mantenimientos en estaciones, pero ¿cuál era el alcance de esos mantenimientos en estaciones? Entonces, habría una serie de esquemas todavía por discutir y eso llevó todas las reuniones y discusiones complejas, porque claro, ellos aducían siempre que el contrato ya fue firmado y nosotros decíamos que esas zonas necesitan aclaración para el bien de ellos y para el bien nuestro. Y al fin del día todos, digamos, cuando existe buena voluntad, coincidimos en que existían esas zonas grises y por supuesto, un tema que fue muy muy difícil fue llegar a un acuerdo económico, a una reducción de los valores. Finalmente ha habido una reducción de 9.8 millones de dólares. Exacto. Debían haber recibido 25. Ellos debían haber recibido 30 millones en el año de preoperación. Y de eso se redujo, digamos, en términos gruesos, alrededor de 10 millones, van a recibir 20.200.000. Ahora, esto está dentro de todas las posibilidades técnicas, contractuales
que garanticen que también ustedes, que son los administradores de este sistema y de este proyecto, no tengan inconvenientes a la hora de ser juzgados por las autoridades de control. Nos tocó llevar el proceso a la mediación en la Procuraduría General del Estado y a través de la Procuraduría General del Estado, teniendo como, diría yo, actor principal de este proceso al mediador de la Procuraduría, pudimos llegar al acuerdo, lo cual en gran medida genera transparencia, pero además de eso, los multilaterales han colaborado con nosotros, con una institución de transparencia internacional que nos entrega la certificación de que el proceso que se hizo fue transparente, existió la invitación a las autoridades de control y finalmente hemos socializado con la ciudadanía. Entonces creo que se ha podido cumplir con las diferentes aristas que uno diría, a ver, garantizan un proceso de transparencia, pero además un proceso en donde legítimamente nosotros buscábamos defender los intereses de las ciudadanas y los ciudadanos. Esto que estamos conversando con el gerente del metro podría parecer una cosa muy extraña para muchos, pero más allá de que el metro se mueva, hay infinidad de detalles contractuales, técnicos, administrativos, de recaudo, en fin, pero esa es la realidad. Para que un sistema tan complejo como este entre a funcionar. Las zonas grises entonces han quedado claras con los operadores del metro y allí le pregunto al gerente, ¿en qué consisten ahora las obligaciones de ese consorcio? ¿Operación, seguridad, recaudo? Nosotros le hemos llamado a este proceso un proceso exitoso y hemos mencionado el ABC de la renegociación. Entonces decíamos en el A ahorramos 9,8 millones. En el B convertimos en blanco y negro las zonas grises. Entonces ya claramente está especificado qué responsabilidad del operador y sobre todo cuáles serían las potenciales sanciones en caso de incumplimiento, que no estaban completamente claras. Entonces está determinado que no solo tendrán la operación, tendrán la seguridad dentro de estaciones, tendrán el mantenimiento en gran parte de las estaciones, por ejemplo ascensores, gradas eléctricas, entre otros procesos y herramientas fundamentales para que finalmente funcione el metro. Y el C, cronogramas. Nos tocó ajustar los cronogramas por estos desvíos iniciales que existían, entonces le llamamos, para que la ciudadanía pueda entenderlo fácil, el ABC de la renegociación. El ahorro, poner en blanco y negro las zonas grises, y tercero, cronogramas, el establecer cronogramas ajustados para las dos partes. Creo que eso fue fundamental, pero mientras se solucionaba eso, también teníamos problemas técnicos, es decir, de esta solución estamos llegando allá al mes de octubre, que era uno de los problemas. Pero además, nuevamente tenemos que regresar en el tiempo para decir que en el mes de junio no funcionaba el sistema de recaudo, la gente lo pudo sentir. Entonces fue necesario crear un laboratorio de pruebas al que nosotros le llamamos la estación 16. El metro tiene 15 estaciones, la estación 16 iba a ser este piloto en donde probábamos que todo funcione. Entonces hubo problemas con el QR físico, perfecto, probemos el QR físico hasta que esté perfecto. Y eso nos tomó, digamos, entre 30 y 45 días. Tenemos listo el QR físico, ya funciona bien, gerente. Bueno, ahora veamos qué más podemos hacer. Y entonces conversábamos con el alcalde y decíamos, es impresentable que en Quito, una ciudad en donde al menos el 40% de gente no está bancarizada, no pensemos en una tarjeta, un medio inclusivo que permita que la gente pueda acceder rápidamente y de manera ágil al metro. Entonces dijimos, ok, pensemos en una tarjeta ciudad. Recién este alcalde pensaba en una tarjeta ciudad. Y después que teníamos la tarjeta ciudad, también producto de nuestra gestión anterior en el sector público, dijimos, oye, y la cédula tiene un chip. ¿No será que ese chip nos permite también acceder a través de los validadores? Eso es absolutamente innovador. No conozco ningún otro metro donde uno pueda ingresar con la cédula. ¿En qué consiste? Vale la pena explicarlo, gerente. Exactamente, Rodolfo, pasamos a la historia por ser el primer país que implementará la cédula de identidad como medio de acceso. ¿Qué es lo que sucede? Que las nuevas cédulas tienen un chip, y ese chip es exactamente igual al que suelen tener las tarjetas. Donde consta toda la información del propietario de esa cédula. Exactamente, entonces si nosotros teníamos... ¿Y ahí es posible cargar entonces los valores que uno quiere utilizar? El proceso es más sencillo porque la tarjeta ciudad, el QR físico, el QR electrónico y la cédula de ciudadanía son medios de acceso
o medios de pago al metro. Pero en general el saldo está cargado en una cuenta que nosotros le llamamos la cuenta ciudad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer y qué es lo que la gente tiene que saber en estos días que es importante? A través de cualquier buscador pueden digitar Metro de Quito, entran a la pestaña Quito se mueve y abren su cuenta. En esa cuenta va a estar el saldo y pueden acercarse, de hecho, desde este sábado, domingo, y posteriormente estaremos hasta el día miércoles validando cédulas y entregando tarjeta ciudad. Estos serán los medios electrónicos de acceso. También carga un saldo mínimo que podría ser de $3 y después el que la ciudadanía desee. Pero el saldo mínimo es de $3, con eso tiene los medios de pago listos y está a partir del 1 de diciembre habilitado para ingresar al metro. Los validadores leen cédula de ciudadanía o tarjeta ciudad. Lo uno va vinculado con lo otro. ¿Se requiere la tarjeta y la cédula? No, son independientes. Es más, son mutuamente excluyentes en principio. Es decir, si alguien ya tiene la cédula, no necesita tarjeta ciudad, porque la cédula es una especie de tarjeta ciudad. La cédula con el chip ya le habilita a que usted pueda ingresar. El saldo lo estamos cargando desde este fin de semana y hasta el día jueves lo estaremos cargando en las 15 estaciones de metro, pero adicionalmente otra buena noticia, a partir del 29 podrán hacerlo en el sistema financiero, es decir, a partir del 29 de noviembre, quien aún no ha cargado saldo en su cuenta ciudad, la buena noticia es que pueden hacerlo a través del sistema financiero. Y en línea, exactamente, con el costo que cobrarán los bancos aparte de la recarga que hagan, pero eso es normal en cualquier institución financiera, es decir, como ustedes saben, las ciudadanas y los ciudadanos saben cómo funciona el sistema financiero, lo único que tendrán es, así como ahora pagan cualquier actividad, también podrán recargar la cuenta de metro, y con esa cuenta recargada la gente puede acercarse con código QR físico, código QR electrónico. Si ha validado previamente la cédula, podrá acceder con la cédula de ciudadanía, y si tiene la cuenta ciudad, digamos, si tiene la tarjeta ciudad, podrá hacerlo también con la tarjeta. Lo importante es que el saldo está en la cuenta. Entonces, si a usted se le llega a extraviar alguno de estos elementos, usted no pierde el saldo. Usted tiene todo eso en su cuenta. Me parece que son elementos importantes. Otro tema que nosotros estamos ahora mismo promocionando para que la ciudadanía conozca es que realizaremos digamos, una primera inducción de pasajeros. A partir del 25 pueden retirar la tarjeta ciudad desde este sábado 25 de noviembre y nos vamos entregando tarjeta ciudad hasta el 30 de noviembre. Mientras que el 28 y el 29 habrán estas pruebas para aquellas personas que ya tienen la cédula activada, que ya tienen la tarjeta ciudad, podrán hacerlo en el horario entre las 6 y de las 10 de la mañana, probar, tener un abrebocas de lo que será el metro de Quito a partir del primero. ¿Cuánto cuesta la operación anual del metro, señor gerente? ¿Qué es lo que debemos estimar en costos? Es importante saberlo, porque algo que me preocupa es si finalmente en el tiempo va a ser o no un sistema rentable que permita una permanencia en el tiempo. Este es un tema importante para economistas, digo yo, y ahora que estamos entre economistas, conversemos un poco del tema. A ver, normalmente se hacen estudios de demanda, y los estudios de demanda que se han hecho en Metro de Quito van desde 120,000 pasajeros día hasta 400,000 pasajeros día. Depende del momento, del año, de quién hizo el estudio, es decir, los estudios de proyección de demanda arrojan cantidades completamente diferentes y existe un rango amplio para movernos. Ahora, ¿cuál es nuestra proyección como ya empresa Metro? Es que nosotros arrancaremos con alrededor de 120 a 130,000 pasajeros día, es decir, establecemos la base menor de los estudios que se han hecho y que posteriormente, conforme se cumplan ciertos hitos, vamos a incrementar y calculamos que hacia el 2028 llegaremos a una demanda que potencialmente estará en las 400,000 personas. Ahora, es decir, recién en el 2028 alcanzaríamos el mínimo para que el sistema sea rentable. Vamos a ir al tema de precios. ¿De qué va a depender primero el alcanzar esto? De 3 o 4 elementos que van a estar siempre ahí presentes. El uno, la conectividad en superficie, es decir, el tema de multimodalidad, cómo podemos tener parqueaderos de cercanías, podemos tener cambios de rutas que de alguna manera alimenten esa demanda que va a tener el metro. Y eso, claro, tiene que depender de un trabajo que hay que hacer y que está ahí pendiente todavía, y es un trabajo importante. Segundo, del
conocimiento de la gente sobre el sistema. La gente va a saber los tiempos de ahorro que tiene, cuándo le conviene o no utilizar el sistema, y de esa manera también va ampliándose la confianza, digamos. Cuando la gente encuentre que es útil para su vida el sistema, entonces se conectará. Exactamente. Y tercero, de algo que los economistas llamamos la sustitución de un servicio por el otro. Evidentemente la gente va a comparar, y este es un proceso obvio cuando uno compra o adquiere un bien o un servicio. En este caso, en el servicio de metro, la gente lo va a comparar con otros servicios y entonces va a entrar lo que se llama la elección del consumidor. Yo prefiero tiempo, prefiero rapidez, prefiero seguridad, prefiero comodidad, tarifa. Exacto, y así habrá la decisión, y esto que es la elasticidad o la sensibilidad que tiene la demanda con respecto al precio que puede tener el metro, que se conoce como elasticidad. Después de eso viene lo otro, que no es menos importante, ¿ok? ¿Cómo estamos en términos de costos? El costo de operación más o menos es de 30 millones al año, 2 millones y medio, estamos hablando de 30 millones al año, ahí podrán existir multas, podrán existir incentivos, depende, eso está contemplado en el contrato. ¿Cuánto piensan recaudar? Digamos con 120, 125 mil pasajeros. Exacto, nosotros cuando hablamos de los 120,000 pasajeros, nosotros estamos hablando de una tarifa que también tiene algunas vertientes, y eso es importante conocer. Entonces uno dice, ¿cómo establecer la tarifa día? Bueno, la vamos a establecer ligeramente menor. ¿Por qué? Porque hay diferentes tarifas. Está a 45 centavos la tarifa estándar, tenemos 22 centavos la tarifa para menores de 18 y para mayores de 65, 10 centavos la tarifa para personas con discapacidad, y es gratuito el tren para las personas que tienen discapacidad visual, eso por ley. Entonces, digamos, estableciendo esos temas, ponemos en un promedio ligeramente menor a 45 y decimos más o menos los ingresos podrían estar alrededor de los $50,000 diarios. Entonces, ¿qué al año significa? Digamos que estos $50,000 multiplicado por los 30 días, porque nosotros no paramos en un mes, estamos hablando de 1,5 millones. 1,5 millones versus 2,5 millones de operación. Entonces ahí ya tenemos una subvención, y este es otro tema que es bien importante conversarlo económicamente. Subsidio cuando usted entrega directamente el dinero, digamos, del bono de desarrollo humano, es un subsidio. Subvención cuando uno reduce la tarifa o cuando uno a través de la tarifa concede un beneficio al consumidor. Y aquí es importante, yo creo que analizar la política pública como tal. Y entonces, perdón, Víctor Hugo, allí le compete entonces al municipio simple y llanamente otorgar la subvención con dineros que provienen ¿de dónde? ¿Del gobierno central? ¿De los impuestos que pagan los quiteños? Del gobierno local, del dinero que proviene de los ingresos que genera el municipio a través de impuestos, a través de tarifas, a través de tasas, a través de diferentes elementos que tienen. Pero aquí es importante esto que mencioné, y por eso empata perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de política pública del gobierno local? Cuando uno analiza el objetivo de política pública de un gobierno central, indiscutiblemente uno piensa en salud, educación y seguridad, y uno dice, y esas como competencias exclusivas del gobierno central tienen que ser entregadas de manera gratuita y de calidad. Y uno nunca piensa que hay una subvención en la salud, nunca hablamos de una subvención en el servicio de salud que da el gobierno, o una subvención en la educación o en la seguridad, lo asumimos como competencias del gobierno nacional. ¿Cuál es la competencia del gobierno local? Y este es un debate profundo que ahora lo está teniendo América Latina. Para mí, el que exista un desarrollo orientado hacia el transporte sostenible. Desarrollo orientado hacia el transporte sostenible. Y en ese sentido, todo esfuerzo que la ciudad o que las ciudades en América Latina puedan hacer para tener un transporte de calidad que genere mejor nivel de vida de los ciudadanos es bienvenido. ¿Qué está pasando? Y pongo aquí los ejemplos porque es importante. ¿Qué está pasando en Santiago de Chile? En Santiago de Chile hoy se discute tarifa cero de transporte público. ¿Por qué? Porque dicen, los que tienen que pagar son los vehículos privados. Entonces vamos a poner un impuesto alrededor de los vehículos, lo dice Santiago de Chile, vamos a poner un impuesto a través de vehículos privados y una serie de elementos que pueda de alguna manera cruzar esa subvención. Y que la gente no utilice el auto, sino vaya a un sistema subvencionado. Santiago de Chile. Esa es una propuesta Santiago de revolucionaria. Chile está pensando en eso. A mí me parece una propuesta extrema para nuestra ciudad, que está ahora mismo aprendiendo del tema, pero ¿hacia dónde voy? Hacia el objetivo, hacia dos temas que son fundamentales. El primero,
entender que la subvención en el transporte público no puede ser mal vista. La subvención es parte de las competencias que tiene el gobierno autónomo descentralizado local para brindar un buen servicio a la ciudadanía. No obstante, Víctor Hugo, habría que sumar esta subvención al metro y la subvención también al sistema de transporte de pasajeros que ya está vigente. Usted lo ha dicho, Rodolfo, y comparemos, digamos, se tiene estipulado que más o menos esas dos subvenciones estén alrededor de los 100 millones de dólares en el Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a Bogotá por un momento. Tenemos la capacidad y la magia que hace la radio de teletransportarnos. Nos vamos a Bogotá y vemos qué sucede. La radio y el video. Y el video, claro, nos dan esa maravilla. Bogotá, costo del transporte en general, sin metro todavía. 1.200 millones de dólares cuesta el transporte público en Bogotá. Pero ¿cuál es el presupuesto? No, pero vamos a otro tema. ¿Cuánto de eso se recoge a través de tarifas? 600 millones de dólares. ¿Cuánto se subvenciona? 600 millones. Entonces, lo que hay que calcular, bien dice usted, Rodolfo, es cuál es la subvención per cápita que hay en Bogotá, donde hay una mayor cantidad de habitantes, versus la subvención que hay en Quito. Y usted se va a encontrar que en términos per cápita la subvención en Quito, es decir, la subvención por quiteño, es menor que la subvención que está teniendo Bogotá por habitante. Es decir, ya no en montos globales, ya no decimos en Bogotá se subvenciona 600 millones, acá 100 millones, entonces 100 es menos que 600. No, en términos per cápita también es menor la subvención acá en Quito. Ahora, Bogotá uno tiene metro y sigue siendo el anhelo desde la década de los 90 de la gente que vive en Bogotá tener un metro. Petro fue quien quería impulsar, siendo alcalde, lo del metro, pero el sistema poderoso, los sindicatos de choferes se opusieron. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí hay, digamos, hitos y como siempre dicen, ¿no? Los de Medellín le sacan pecho a Bogotá que ellos tienen un metro y que funciona perfecto, y es más, ahora le dicen, y tan perfecto funcionamos que vamos a operar también en el metro en Quito para compartirles la cultura metro. Entonces hay ese tipo de anécdotas, digamos, en los países vecinos, pero sí decir, aquí hay que pensar, ¿qué es lo que queremos como política pública? No para los próximos 4 años, yo digo para los próximos 20 años. Hay que sentarnos, quiteñas y quiteños juntos. Y yo creo que lo primero que tiene que estar en medio, indudablemente, es el ser humano. Pero ¿cómo el ser humano va a tener una serie de herramientas alrededor? Y hay 3 herramientas importantes para hacer política pública en un gobierno local. Política de suelo, política de vivienda y política de transporte. Tener objetivos de desarrollo orientados hacia el transporte sostenible. Yo creo que por ahí va el diseño que tenemos que articular. Ahora, Metro de Quito, por su parte, para reducir al máximo la subvención, está pensando en lo que se llama ingresos no tarifarios. Es decir, además de el ingreso por la operación ferroviaria, que hemos conversado y que tiene un déficit más o menos de alrededor de $1 millón mensual de lo que tenemos en proyecciones, veamos qué ocurre en la realidad. Metro está buscando en negocios no tarifarios otra fuente de generación de recursos. Y ahí pensamos entonces en publicidad en Metro, pensamos en conectividad en estaciones, pensamos en, por ejemplo, parqueadero de cercanías, pensamos en locales comerciales, tanto en estaciones como, ¿por qué no?, tener centros comerciales en las orillas, al norte y al sur. Y pensamos también en el canal de televisión que tendrá Metro y políticas de suelo. Fíjese, hay estudios a nivel de universidades, Rodolfo, que dan cuenta de que el metro es el único medio de transporte que eleva, que genera plusvalía en el precio del suelo 500 metros a la vez. Es una gran obra, ¿no? Y es como si estuviera la laguna quieta y cayera una piedra en esa quietud. Se generan esas ondas enormes, ¿no?, que es la repercusión de una obra grande como esta. Y yo ya me imagino que puede ocurrir en los alrededores del Ejido, de San Francisco, del Labrador. Eso se va a estimular, Quitumbe, ¿no? ¿Cómo llegaron al precio de 45 centavos? ¿Cuál fue la definición? No sé si eso le competió al municipio en este momento definir o ya había una visión previa. Eso vino de administraciones anteriores. Entiendo yo que el alcalde Yunda, con su consejo, define el precio o la tarifa, digamos así, que va a tener Metro. Para eso se basaron en estudios. Los estudios tenían algunas simulaciones y es el consejo de aquel entonces el que ha decidido que la tarifa sea de 45 centavos.
uno siempre puede encontrar explicaciones, también puede encontrar quejas con respecto a la tarifa. Podemos compararnos, por ejemplo, con Metro Santiago. Vamos a decir, la tarifa es muy barata. Metro Santiago tiene una tarifa más alta. ¿Qué pasa con Metro Buenos Aires? Bueno, Metro Buenos Aires tiene 10 centavos de tarifa. Entonces, al fin del día, digamos que siempre va a haber un debate. Metro Madrid. El dólar, Metro un Nueva dólar York. 30 me parece que tiene, y bueno, Nueva York desconozco, pero es por sobre el dólar la tarifa. Metro Washington tiene tarifa también que no solo depende de, digamos, parte de un dólar, pero después tiene como circuitos, y conforme uno se aleja del centro, la tarifa sigue incrementándose. Es una tarifa progresiva por distancia, es otra manera de generar la tarifa. Uno siempre puede tener argumentos en contra y en favor de la tarifa, digamos, se la generó en la época del alcalde Yunda, pero me parece que de algún modo también recoge las necesidades que tiene el quiteño y la quiteña, ¿no? Y a partir de eso lo que tendremos es que buscar ingresos no tarifarios que reduzcan al máximo esta subvención. Y en términos prácticos, colocar una tarifa que sea muy distinta del sistema de transporte público vigente haría poco atractivo, ¿no?, al metro de Quito. Usted lo ha dicho, Rodolfo. Así es. Y ahora, si se incluye el sistema de transporte municipal, ¿cuánto cuesta subirse en el metro y en el sistema de transporte municipal también? 60 centavos, se ha dicho, eso está vigente. 60 centavos es, digamos, la tarifa multimodal a la que llegaremos en el 2024, que es tarifa multimodal única. Pero ahora lo que tenemos al momento es multimodalidad física. ¿Qué quiere decir esto? El metro tiene 5 estaciones en donde se conecta en superficie. La una es de Labrador, otra es Universidad Central, la otra es La Magdalena, la otra es Quitumbe y la otra es del Recreo. En esas 5 estaciones usted se puede conectar en superficie con buses. ¿Pero qué está pasando? Vamos a tener esa multimodalidad física y no tarifaria. En principio la gente tendrá que pagar por el transporte público y aparte por el metro. Ahora, ya con la tarjeta, ya con el funcionamiento, con que la gente se familiarice con este proceso, el 2024 vamos a tener muchos cambios, y dentro de ellos la unificación de la tarifa para llegar a los 60 centavos. Este 2024 va a ser icónico, creo yo, para Quito, y de lo que hemos conversado con alguna gente a nivel internacional, dicen, vea, tanto le quiere Dios a Quito, ojo con lo que voy a decir, tanto le quiere Dios a Quito que le ha dado doble oportunidad de planificar el transporte sostenible. La primera la tuvieron, y conversábamos de extra micrófonos, en la década de los 80, cuando surgió el trolebús y este sistema eléctrico, que en aquel entonces vinieron de Medellín para copiar, y ahora nosotros les traemos a Medellín para que opere. ¿Por qué? Porque desarticulamos la política pública en los últimos 40 años. Entonces, como a Quito, y como dicen los técnicos, es que a Quito Dios le quiere tanto que le brinda una segunda oportunidad, y en esta no podemos fallarle a la ciudad y no podemos fallarle a la planificación. Necesitamos planificar la ciudad en función de esta columna vertebral que nace, que es ahora además un sistema eléctrico moderno que reduce emisiones y demás, el metro de Quito. ¿Qué pasa si soy un trabajador, vivo en Quitumbe y debo llegar a San Juan? No sé, quizá la estación que corresponda sería Universidad Central, la del Ejido o la Universidad Central. Y de allí, ¿cómo voy a subir? Después tiene que tomar alimentador. Vale la pena ponernos en esos escenarios. Sí. Además es lo que va a suceder el primero. Y reitero, Víctor Hugo, la gente va a sumarse al metro siempre y cuando sea útil y le resuelva, ¿no? En ese hipotético ejemplo, a ver, pasa? Hay una persona que se sube en Quitumbe, va a llegar hasta Universidad Central en 15 minutos, sale de la estación, entra a superficie, ha pagado ya sus 45 centavos y tendrá que subirse en uno de los alimentadores que pasan alrededor de Universidad Central hasta alcanzar San Juan, que tendría que regresar un poquito si se quiere, o la otra, la que usted decía, quedarse en el Ejido y tomar el bus que va por La Patria y finalmente termina subiendo a San Juan. O sea, los que están ahora en recorridos normales, no se necesita
potenciar una interconectividad. Nosotros queremos a partir, y esto es bien importante, y qué bueno que toca usted la pregunta, Rodolfo, nosotros queremos a partir del análisis estadístico que va a arrojar Metro a partir del 1 de diciembre, porque una de las maravillas que tiene Metro es que como todo está computarizado, como todo está electrónicamente diseñado, nosotros podemos saber dónde se sube Rodolfo Muñoz y dónde se queda Rodolfo Muñoz todos los días. Entonces sabemos cómo se deben reorientar nuevas rutas, cómo seguramente se debe pensar en modos de alimentación, no solamente con el bus, sino multimodal. ¿Por qué no pensar en la bicicleta, en el scooter, en medios de transporte alternativos y también en el transporte público, tanto el de administración privada actualmente como Ecovía, Trolebús y demás? Entonces vamos a tener esa oportunidad de, con la data específica que arroja Metro, y tendremos data cada mes, realizar estudios y también rediseñar lo que está sucediendo actualmente con la ciudad y el transporte público en superficie. Gerente, el tema de la seguridad. Son las 9 de la noche, accedo al ejido. ¿Cómo salgo de allí? ¿Qué me garantiza que no voy a tener un contratiempo en el camino? Algunos elementos que a mí me parecen fundamentales. Primero, dentro del sistema y después fuera del sistema. Dentro del sistema. El momento que usted ingresa, el sistema le registra y dice, Hugo Villacrés acaba de ingresar en el sistema y seguramente está en la estación de Labrador. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Tan pronto usted entra, hay un primer mecanismo de seguridad. El validador sabe que ingresó Hugo Villacrés. Sí. Adentro existen más de 700 cámaras, tanto en vestíbulos como en andenes y trenes, que todo el tiempo nos están grabando y saben hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que estamos haciendo. Existe un sistema de guardia de seguridad. Existen 4 guardias de seguridad privados que están en cada una de las 15 estaciones. Otra gran noticia que podemos revelar ahora. Hemos firmado el convenio el día jueves de la semana que acaba de terminar y tenemos Policía Metro. 240 efectivos que estarán ubicados en 3 turnos ¿De quiénes de 80 dependen? personas. ¿Del propio municipio? De la Policía Nacional. De la Policía. Es un convenio firmado con la Policía Nacional. Una policía especializada. Exactamente, para que ha hecho todos sus estudios y que está ahí, es la Policía Metro. 3 turnos, 80 funcionarios que estarán ahí. Pero también tenemos Policía Metropolitana en superficie y dentro de túneles, que están pendientes de lo que ocurre. Tenemos un sistema de comunicación de los europeos más desarrollado, un sistema Tetra, y tenemos botones de pánico en cada una de las estaciones que le ponen en contacto primero con el operador, después con las personas que están en andén en estaciones, y que por supuesto eso está regulado también por la normativa que existe en superficie y la normativa que estará lista en el mes de diciembre para Metro. Gerente, este 25 de noviembre se celebró en el mundo el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, ¿no? Y me llamó positivamente la atención el dispositivo que hay dentro de los vagones, un dispositivo rojo que debería ser emblemático para que quien se sienta vulnerado por algún hecho delictivo o acoso sexual opere esa manecilla roja. ¿Esto va a garantizar la seguridad a las mujeres sobre todo? Miren, hoy día el municipio de Quito ha lanzado un elemento muy importante que es la campaña Cero Acoso. Hemos revisado estadísticas de lo que ocurre en Quito y lamentablemente el 70% de mujeres que utilizan el transporte público alguna vez han sido objeto de acoso sexual. Nosotros queremos eliminar esto. El alcalde decía una gran verdad, no es que queremos reducir o mitigar, no puede haber tolerancia al acoso sexual. Metro se ha sumado, ha firmado el convenio con la empresa de pasajeros a través de patronato municipal y estamos todos articulados para un cambio que creemos, estamos convencidos que debe ocurrir desde las entrañas de Quito, desde el metro hacia la superficie, con cariño para quiteñas y quiteños. Metro de Quito es cero acoso. Existen los botones de pánico y a través del botón de pánico las personas, no los que sean los o las que sean objeto de acoso, es decir, no las personas
que son objeto de la agresión, sino los ciudadanos, los que estamos ahí, detectamos, podemos presionar el botón, hablamos directamente con el operador tiene el protocolo para conectarse con la siguiente estación, en la siguiente estación le esperan tanto a la persona que ha sido objeto de acoso como al potencial agresor. Evidentemente a cada cual se le lleva por lugares diferentes para evitar la revictimización, pero Metro de Quito brindará todo el apoyo a la persona que ha sido objeto de acoso sexual, con el objetivo no solamente de que psicológicamente pueda tener un proceso de rehabilitación, sino de acompañarle en la denuncia, y se reserva el derecho de admisión del acosador, además de la denuncia y lo que implicaría en términos de legislación. ¿El derecho de la admisión o simplemente se le dice, señor, usted no puede ingresar más a este sistema? Exactamente, eso es lo que ocurre. Al reservarse el derecho de admisión, se le retira, como usted tiene claramente validado de quién se trata, se le retira la posibilidad de acceder a Metro, porque vamos a ser muy enfáticos en eso. Quito tiene que caracterizarse como una ciudad cero acoso. Conversábamos con Metro Madrid y nos decían, esto es algo que emergió de las entrañas en su momento de Metro, que fue un cambio en la cultura y que ustedes deberían hacer lo mismo. Y esta experiencia que vamos a implementar, ¿ha vivido ya otros sistemas de metro en otros lugares del mundo? Por supuesto, Medellín, sí. Madrid, de lo que nosotros conocemos, de experiencias cercanas, en donde claramente lo que ha sucedido en Metro ha sido un cambio de cultura en superficie. Y yo creo que ese es el principal llamado. Hay a muchas ciudades que se les reconoce por la puntualidad, a otras que se les reconoce por la gastronomía. A Quito, mi sueño es que se le reconozca como una ciudad cero acoso, y es un sueño posible de lograr ahora con el Metro y, por supuesto, con el trabajo, responsabilidad y colaboración de quiteñas y quiteños. Y ojalá también seamos ya campeones en puntualidad, ¿no? Porque la hora ecuatoriana sigue vigente y, bueno, con el Metro sabremos exactamente a la hora en la cual debo embarcarme o desembarcarme. Es un tema que llega y también llega para quedarse y cambia el cronograma de la gente, porque la gente a veces dice, tengo que entrar a trabajar a las 8 y ponen hasta memes, no 10 para las 8 entrando a la ducha. Entonces nunca va a llegar. La ventaja con Metro es que el tren pasa a 7 en punto, entonces si usted llegó 6:59 se sube en ese. Si llega a 7:01 ya no llegó a ese, o 7:01 ya no llegó a ese tren. La ventaja es que va a tener una frecuencia de trenes de máximo 5 minutos entre tren y tren, de espera en andén. Entonces usted a partir del 1 de diciembre, y esto es importante que la gente conozca, va a tener 15 estaciones habilitadas, 16 trenes en circulación, 8 en sentido norte-sur, 8 en sentido sur-norte, máximo 5 minutos de distancia entre tren y tren. Y por supuesto vamos a tener el sistema funcionando desde las 5:30 de la mañana hasta las 22:30, 17 horas ininterrumpidas a partir del 1 de diciembre, proceso de operación comercial completo. Excelentes noticias para la ciudad y creo que esto nos va a estimular a todos en el país. Estos sistemas de transporte bien manejados, seguros, confiables, que tengan confort, van a ayudarnos a tener otro deseo de vivir de un modo distinto. Vamos a ahorrar tiempo, eso es evidente. Dedicaremos ese tiempo que nos quede al estudio, para el propio trabajo, para compartir con la familia, para tener una vida mejor. En definitiva, buenos servicios en la ciudad logran eso. Les deseamos mucha suerte, gerente. Nos sentimos nosotros privilegiados al haber ido ya a uno de los primeros, una de las primeras movidas dentro del Metro, y creo que muchos más deben seguir haciéndolo. Bien, muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que ocurra. Y amigas y amigos, nos despedimos de ustedes. Les invitamos a vivir esta experiencia. Súbanse en la ola del Metro. Vale la pena. Que pasen muy bien. Nos encontramos la siguiente semana.